La primera vez que lo sentí, no estaba preparado. Nadie lo estaría. Era de noche, y el camino frente a mí era un vacío interminable, rodeado de campos abiertos y la oscuridad impenetrable de una carretera rural. Solo el zumbido del motor de mi viejo sedán y el ocasional crujido de los neumáticos sobre el asfalto rompían el silencio. Había algo inquietante en esa calma, pero me decía a mí mismo que solo eran imaginaciones. Hasta que apareció una luz, blanca, cegadora. No venía de los faros de otro auto ni de la luna. Parecía como si la noche misma se hubiera abierto y me tragara su brillo. En un instante, mi cuerpo quedó paralizado. No podía mover las manos del volante ni siquiera parpadear. Quería gritar, pero el aire se negaba a salir de mis pulmones. El motor del auto murió, y todo a mi alrededor se sumió en un silencio absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de existir. Entonces, el auto comenzó a temblar, no como si algo lo golpeara desde afuera, sino como si una fuerza invisible lo levantara del suelo. El miedo que sentí en ese momento no tiene comparación. Fue como si la misma realidad estuviera siendo arrancada de mis manos. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido segundos o una eternidad. Cuando mi visión finalmente volvió a enfocarse, ya no estaba en el auto. Estaba en un lugar que no podía entender, un espacio infinito y luminoso, pero al mismo tiempo opresivo. Las paredes no eran paredes. Eran superficies ondulantes que parecían vivas, cambiando de color y textura como si respiraran. Frente a mí había figuras. No eran humanas, pero tampoco monstruos. Eran altos, delgados, con ojos negros enormes que parecían atravesar mi alma. No hablaban, pero podía sentirlos dentro de mi mente, explorando mis pensamientos, mis recuerdos, mis miedos más profundos. De repente, estaba en una mesa. No sentía dolor, pero mi cuerpo no respondía. Sobre mí, luces intensas que cambiaban de tonalidad mientras las figuras trabajaban, manipulándome como si fuera un experimento. No usaban herramientas que pudiera reconocer. Todo parecía flotar en el aire, controlado por su pura voluntad. Podía escuchar sus pensamientos, aunque no en palabras. Era un lenguaje extraño, pero lleno de propósito. Y entonces me dejaron ver. No sé cómo explicarlo, pero en un instante comprendí cosas que jamás podría haber imaginado. El tiempo, la vida, el universo entero. Todo era diferente a lo que creíamos. Era aterrador y hermoso a la vez, pero esa belleza se desmoronó cuando entendí que yo no era más que un juguete para ellos. Un objeto que podían usar y desechar. Desperté de golpe en el auto, todavía estacionado en medio de la carretera. La luz había desaparecido, y el motor arrancó como si nada hubiera pasado. Mi reloj marcaba la misma hora que cuando todo comenzó, pero algo dentro de mí sabía que había estado ausente por más tiempo. Me miré las manos y noté marcas que no estaban allí antes, pequeñas cicatrices en formas que no parecían naturales. Desde esa noche, mi vida cambió. Pesadillas, visiones, un constante zumbido en mi cabeza. A veces, puedo saber cosas antes de que sucedan, cosas que no debería. Y lo peor de todo es la sensación de que no estoy solo, de que siempre están observando, esperando. No sé cuánto tiempo más podré vivir así, pero si algo he aprendido es que ellos no terminan con nosotros cuando nos dejan ir. Solo están esperando el momento adecuado para volver. Desde aquella noche, el mundo que conocía dejó de ser el mismo. Al principio intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero era imposible. Las cicatrices en mi cuerpo no desaparecían, y las imágenes en mi cabeza eran demasiado vívidas para ignorarlas. En los días que siguieron, empecé a notar cosas extrañas, detalles insignificantes al principio, pero que pronto se convirtieron en una constante aterradora. Por ejemplo, los relojes a mi alrededor nunca marcaban la hora correcta cuando yo estaba cerca. Mi teléfono se apagaba sin motivo, y los electrodomésticos en casa se encendían y apagaban solos. Pensé que era coincidencia, pero una noche, mientras intentaba dormir, sentí un cosquilleo en la nuca, una presión sutil como si alguien me estuviera observando. Abrí los ojos de golpe, y aunque la habitación estaba en completa oscuridad,
sentí una presencia en la esquina. No había nadie allí, pero mi instinto me decía lo contrario. Lo peor fue cuando comencé a escuchar voces. No eran claras ni humanas, más bien susurros incomprensibles que resonaban dentro de mi cabeza. Podía estar en la oficina o caminando por la calle, y de repente esas voces aparecían, como si intentaran decirme algo. Una noche, mientras estaba en el baño, noté algo en el espejo que me hizo congelarme. Mis ojos. Por un breve instante, no eran los míos. Eran negros, profundos, idénticos a los de ellos. Parpadeé y volvieron a la normalidad, pero desde ese momento supe que algo dentro de mí había cambiado. Decidí buscar respuestas. Primero hablé con amigos, tratando de explicarles lo que había pasado, pero todos me miraban con incredulidad o lástima. Algunos dijeron que tal vez estaba demasiado estresado o que había tenido un episodio de sonambulismo. Fue peor con mi familia. Mi hermano mayor incluso insinuó que estaba perdiendo la cabeza. Pero yo sabía la verdad, y necesitaba encontrar a alguien que también lo supiera. Fue entonces cuando descubrí un foro en internet sobre abducciones y encuentros extraterrestres. Lo encontré por accidente, una noche en la que no podía dormir y las voces en mi cabeza no paraban. Las historias allí eran inquietantemente similares a la mía. Luces, parálisis, figuras altas y experimentos. Me contacté con uno de los usuarios, alguien que firmaba sus mensajes como observador anónimo. Nos encontramos en un pequeño café, lejos de la ciudad. Era un hombre mayor, con cicatrices similares a las mías en los brazos y un aire de cansancio en los ojos. Lo primero que me dijo fue: ellos no terminan cuando te dejan ir. Solo te marcan. Su voz temblaba, pero hablaba con la certeza de alguien que había vivido lo mismo. Según él, las marcas que teníamos eran una especie de sello, algo que nos hacía visibles para ellos en todo momento. Nos pueden encontrar donde sea. Y cuando vuelven, siempre es peor. Esa conversación me hundió más en la paranoia. No podía evitar mirar al cielo cada noche, esperando ver aquella luz de nuevo. Comencé a sentirme observado en todo momento, incluso cuando estaba solo en casa. Las pesadillas se hicieron más intensas. Siempre el mismo lugar, la misma nave, las mismas figuras, pero esta vez con una diferencia. En mis sueños, podía ver a otros como yo. Estaban atrapados, luchando por escapar, y sus gritos resonaban en mi mente incluso después de despertar. Una noche, semanas después de conocer al observador anónimo, mi vida dio otro giro. Estaba en mi habitación, intentando ignorar las voces en mi cabeza, cuando las luces comenzaron a parpadear. Una vez más, sentí esa presión en el aire, ese silencio absoluto que había experimentado en la carretera. Miré por la ventana y vi la misma luz cegadora en el horizonte. Supe, en ese momento, que habían regresado. No corrí, no grité, me quedé de pie en el centro de la habitación, esperando lo inevitable. Tal vez ya estaba cansado de huir, o tal vez sabía que no tenía escapatoria. La luz se intensificó, y antes de que todo se desvaneciera, sentí algo nuevo. Una profunda tristeza, como si lo que me esperaba fuera mucho peor que la primera vez. Desperté horas después, tirado en el mismo lugar donde había estado de pie. Pero esta vez no estaba solo. Había algo en mi mano. Un objeto pequeño, metálico, con símbolos que no podía entender. Su tacto me provocó un escalofrío, y al levantar la mirada, vi algo escrito en la pared de mi habitación, como grabado a fuego: esto es solo el principio. No sé qué quieren de mí, ni cuánto tiempo más podré soportarlo. Pero ahora sé que no estoy solo, y eso no es un consuelo. Es una advertencia.